esté reinando la paz, la tranquilidad, que el Espíritu Santo de Dios se esté moviendo, nos esté acompañando en este momento, que sea el que esté llevando esta oración, que nos esté acompañando para que haya la armonía y la tranquilidad que necesitamos. Que Dios, que es omnipotente, que Dios que es misericordioso y amoroso, Él en este momento esté sacando todo enemigo que, que podría estar en este momento interfiriendo con nosotros. Que todo espíritu de maldad salga en este momento en el nombre de Jesucristo. Y por el poder de nuestro amado Jesucristo, empezamos a hacer este pequeño estudio. Este estudio se llama La historia de Dios. Objetivo de entrenamiento latido del corazón y equipar y capacitar a cada hacedor de discípulos para compartir efectivamente la historia de redención de Dios con los precristianos. Al ver cada interacción como una oportunidad para iniciar una conversación espiritual, resultado esperado, habilidad y hábito. Cada hacedor de discípulos hará discípulos al compartir regularmente la historia de Dios con las personas donde viven, trabajan, estudian, compran y juegan. Mirar hacia atrás, concéntrese en el aliento, la celebración y el seguimiento de las tareas. Dé a todos la oportunidad de compartir, escuchar a los demás y ser responsables en cada 5 áreas: devociones personales y lecturas de la Biblia que le reveló Dios en sus devocionales personales esta semana. Juan 1, versículo 5. 2. Compartir con otros. ¿Con cuántas personas compartiste tu historia esta semana? ¿Cómo te fue? Tercero, me comprometeré. Pregúntele a sus hacedores de discípulos, cumpliste su declaración de lo haré de la semana pasada. Por favor, explique si no lo lograron. Pregúntales cómo puedo ayudarte esta semana a ser obediente a lo que Dios puso en tu corazón la semana pasada. 4. Practicar. Divida los sacerdotes de discípulos en grupos de 2 y 3. Pídales que vean si pueden recordar los 7 valores fundamentales sin mirar en su libro. Luego pídale que compartan qué valor central los desafía más. Revisión. Antes de mirar hacia arriba, haga que al menos 2 personas practiquen compartir su historia frente al grupo. Mirar hacia arriba. Este capítulo se enfoca en compartir la historia de Dios. Es fundamental que se concentre en la siguiente a medida que avanza en este capítulo. Entrene de una manera cada hacedor de discípulos pueda compartir el Evangelio, contando la historia de Dios usando los 2 métodos introducidos. Haga hincapié en la importancia de escuchar y cuidar a los demás. Si no escucha a los demás, ellos no te escucharán a ti. Recuerde resaltar el resultado esperado y el principio clave. Fomente la memorización de versículos clave de las escrituras. Escuchar a Dios. Al final de este capítulo, permite un tiempo de oración y reflexión silenciosa, buscando específicamente lo que cada persona debe hacer en respuesta a Dios hablando a su corazón. Modelo y práctica. Cada entrenador debe presentar el Evangelio compartiendo la historia de Dios usando 3 círculos
Considere usar una pizarra para modelar cómo dibujar los tres círculos. Haga que los hacedores de discípulos dibujen los tres círculos en una hoja de papel separada mientras usted la modela para ellos. Actividad grupal. Cada persona debe practicar compartir la historia de Dios hasta que se sienta cómoda y segura. Idealmente en 3 o 5 minutos. No sigas adelante hasta que todos puedan compartir su historia y la historia de Dios con confianza y naturalidad, usando tres círculos o el método del puente. Mirar hacia adelante. Reflexiona, ora y haz un compromiso. Siempre permita suficiente tiempo para que sus hacedores de discípulos reflexionen en silencio y oren durante de 1 a 3 minutos. Discutan las siguientes preguntas. ¿Cómo está Dios hablando a tu corazón hoy? ¿En qué te está llamando Dios específicamente a una mayor obediencia? ¿Qué harás hoy, esta semana, en respuesta a Dios? Voy a declaración y compromiso. Pida a cada hacedor de discípulos que comparta su compromiso, diciendo: esta semana, entrenadores, asegúrense de que cada declaración del baré sea específica, medible y desafiante. Escribe el compromiso de cada Timoteo para que pueda responsabilizarlos de ponerlo en acción. Tareas. Complete las siguientes antes de la próxima reunión. Devociones, la lectura de la Biblia. Juan 6:10. Resalta y escribe tus versículos favoritos de cada capítulo. Libro de HD. Revisión y lectura. Resalte las partes más importantes del capítulo 1. Luego lee el capítulo 2 antes de la reunión de la próxima semana. Aplicación práctica. Acciones a poner en práctica esta semana. Continúe orando diariamente por las personas en su lista. Comience por practicar compartir los tres círculos con amigos, familiares que ya son creyentes y pídales comentarios. Comparta su historia con 3 o 5 personas de su lista esta semana. Después de compartir tu historia, pregúntale si puedes hacer un dibujo para ellos que te hayan ayudado a entender cómo tener una relación con Dios. Luego comparte los tres círculos con ellos. Capítulo 2. La historia de Dios. Resultado esperado, habilidad, hábito. Cada hacedor de discípulos hará discípulos compartiendo regularmente la historia de Dios donde vive, trabaja, estudia, compra o juega. En el capítulo anterior vimos cómo contar su historia. En este capítulo aprendemos cómo la historia de Dios, si bien hay muchas maneras de contar la historia de Dios, es importante ayudar a conectar su historia con la historia de Dios. Discusión grupal. ¿Cuáles son algunas ideas de cómo puede pasar de compartir su historia a compartir la historia de Dios? Puedes pensar en alguna frase que el grupo pueda usar para conectar tu historia con la historia de Dios. Recuerden, el objetivo de compartir su historia es conectarse con alguien de una manera que está abierta a escucharlo. Compartir la historia de Dios después de compartir su historia con alguien es una buena idea. Pregúntele sobre su historia o dónde se encuentra en su viaje espiritual. Después de que compartan su historia contigo, una excelente manera de hacer la transición a la historia de Dios es preguntarles: ¿quieres escuchar cómo podrás tener una amistad con Jesús como yo? ¿O quieres escuchar cómo Jesús
transformó mi vida y cómo pude hacerlo con la tuya y cómo puede hacerlo con la tuya. Si dices que sí, te están invitando a compartir el evangelio. En este capítulo vamos a equiparlo para usar efectivamente un método llamado 3 círculos. Existen números, variaciones en este enfoque y puede adaptarse como mejor le parezca. El objetivo principal es que compartamos la historia de Dios con otros de manera activa e intencional. Hay variaciones de cómo usarla para este enfoque, pero no se debe desviar del enfoque principal, principio clave. ¿Por qué de tal manera? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Compartir la historia de Dios es simplemente una conversación que se centra en el amor de Dios y su amor por los demás. Piensa por un momento con qué frecuencia tiene conversaciones donde las personas comparten los problemas o desafíos que están enfrentando. El objetivo de este capítulo debe ayudarte a entablar conversaciones normales acerca de los problemas y desafíos que las personas están teniendo en las conversaciones acerca de Jesús. A menudo la conversación acerca de la historia de Dios comienza como resultado de escuchar primero las historias de otras personas. Esto es importante porque entender e identificar los sufrimientos y las luchas de las personas es una gran forma de entablar una conversación acerca de Dios. Hay muchas maneras en que las personas compartirán sus miedos, luchas, fracasos o vacíos mientras escucha, busque una oportunidad para orar por ellos y pregúnteles si puede compartir cómo Dios cambió su vida. Acuérdese de escuchar y buscar una oportunidad para orar por las personas y pregúnteles si puede mostrarles un cuadro que cambió su vida. La historia de Dios. Discusión grupal. Discuta. Historia de Dios, 3 círculos. Primero, diseño de Dios y luego la crucificación de Dios y el último, vicio de religión, éxito y sexo. Todo lo que nos redimió Dios. Nos redimió primero, dio a su Hijo unigénito por amor, murió por nosotros por amor y nos redimió ante Dios y nos está limpiando de todas las cosas que eran vicios, religiones, sexo, todo lo que no era grato hacia nuestro Dios. Esos son los 3 círculos. Discusión grupal. Discuta algunas de las formas comunes en que las personas comparten su quebranto y sus desafíos en las conversaciones de cada día. Círculo 1, quebrantamiento. La mayoría de las personas no necesitan estar convencidas del que el mundo está arruinado. Romanos 3:10. Tanto el quebranto personal como mundial nos rodea a medida que usted escucha de las pruebas que otros están atravesando. Es importante tratar de saber lo que ellos han hecho para evitar obtener alivio de los problemas que identificaron. Al tomar estas acciones. Eventualmente las conducirá a una conciencia que están quebrantadas y vacías. Colosenses 1:21. Voy a leer Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y luego, Colosenses 1:21.
Si alguna de ustedes quisiera leerlo, adelante, hermanita. Uno 21. 1:21, acá lo tengo. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén. En otras palabras, no importa lo que hagamos por evitarlo, siempre terminamos reconociendo que las cosas no están bien. Tengo en cuenta que a menudo las personas usan las relaciones, el alcohol y otras sustancias para encontrar la solución al quebranto que viven. A veces persiguen la educación, el trabajo, el éxito, el dinero como una forma de escapar o evitar los problemas de la vida. Incluso pueden probar la religión, hechiceros, personas santas, curanderos o brujería en un intento por arreglar las cosas. Escuche su historia y sea sensible a la forma con la que están tratando de lidiar con su propio fracaso. Relaciones, dinero, éxito, alcohol, drogas, religión, brujería, curanderos, gurú. El punto aquí es escuchar su historia y relacionar el círculo que simboliza el quebranto para ellos, o puede compartir su historia y cómo intentó lidiar con su propio fracaso. Dibuje un cuadro basado en las formas que han intentado lidiar con su propio fracaso. Esto les permite saber que usted está escuchando las líneas que salen del mundo de quebranto. Nuestras muestran visualmente las formas en que ellos han intentado lidiar con sus problemas en la vida. Son como cuerdas elásticas. No importa lo lejos que intente alejarse del quebranto, siempre terminará de regreso al punto único o de inicio. Si ellos no han compartido su historia, usted puede compartir previamente cómo intentó lidiar con su quebranto. Jesús murió por nosotros y por nuestros pecados y quiere liberar a las personas y perdonarlas. El quebrantamiento y el vacío son resultado del pecado. Trata de identificar las formas en que las personas han intentado lidiar con su quebrantamiento y vacío por medio de sus propios esfuerzos. Romanos 1:24 al 25. Hermanita, si alguno quisiera leerla. Romanos 24:25. Romanos 1, versículo 24 al 25. Romanos 1. Dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén.
Círculo 2, el diseño perfecto de Dios. El segundo círculo a dibujar representa el corazón de Dios y el diseño perfecto queremos compartir con el quebrantamiento del mundo que afecta al hombre. Nunca estuvo en el corazón de Dios ni fue parte de su diseño perfecto. Puede preguntar, ¿saben cuál fue el corazón de Dios? ¿O saben cuál fue el diseño perfecto de Dios? Ellos pueden opinar que quizás se trate de cambiar nuestro comportamiento, ir a la iglesia, ser buenos o tal vez simplemente no lo sepan. El corazón de Dios para todos es una relación. Cuando la vida fue experimentada según su diseño, fue perfecta. No había muerte, enfermedad, preocupación, miedo o ansiedad, pero fuimos engañados al pensar que podríamos ser como Dios o que, o que había algo mejor que el diseño de Dios para nosotros. Diseño de Dios, un corazón, pecado, un círculo, mundo quebrantado. Entonces abandonamos a Dios de esta manera. El pecado entró al mundo. Vea cómo el pecado entró en el mundo. Génesis 1:26 al 27. Si alguien lo pudiera leer, hermano, muchas gracias. Lo busco. Génesis 1, 26, 27 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Amén. El pecado es cualquier cosa en contra del diseño perfecto de Dios. Como resultado del pecado, nos volvimos personas quebrantadas y vacías. Dibuje una línea desde el diseño de Dios hasta el quebrantamiento y etiqueta el pecado. Mala noticia, el pecado nos separó de Dios y nos dejó imposibilitados de volver a una relación de amor con Él. El estándar de Dios es la perfección. Romanos 3:23. Se me hace favor, hermano, de leer Romanos Sí, ya 3:23. lo busco. Romanos 3:23. Dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el castigo por Esto- los pecados es la muerte y la separación eterna de Dios. Romanos 6:32. Romanos 6:32 no tiene. Sí, ¿no viene? No, Bueno, continuamos. Buenas noticias. Cuando no podíamos regresar a Dios, Él vino a nosotros, a veces a través de Jesús, quien vivió una vida perfecta. Podemos ser hechos justos ante los ojos de Dios. La deuda por nuestros pecados fue cubierta por el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Círculo 3, Jesús. El tercer círculo representa a Jesús. Dios envió a su Hijo Jesús. Dibuje una flecha hacia abajo.
en nuestro lugar para morir en una cruz por nuestros pecados. Él vivió una vida sin pecado y ofreció su vida como sacrificio por la nuestra. Jesús se quebrantó, se humilló y se convirtió en el sacrificio perfecto por nuestros pecados. 3 días después Jesús resucitó de entre los muertos para que podamos ser restaurados a una relación correcta con Dios y regresar a su diseño perfecto. Y lo vemos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Cuál es nuestra respuesta a Jesús? Jesús nos dice que hagamos 2 cosas: apartarnos, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Romanos 10, versículo 9 al 10. Hermanita, por favor, si nos hace favor. Romanos 10. Sí. Versículo 9 al 10. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el Amén. corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Amén. Amén. Cuando nos apartamos y creemos en Jesús, Él llega a ser el Rey de nuestra vida. Él es el Rey. Jesús nos dice que dejemos atrás el pecado, el mundo de quebranto, el vacío. Él promete convertir nuestra vida de fracaso en una nueva creación, 2 Corintios 5:17. Segunda de Corintios. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Jesús nos Amén. perdona de nuestros pecados y nos libera de este mundo de quebranto y separación de Dios. El pecado ya no tiene poder sobre nuestras vidas, ya que se nos da una nueva identidad y recibimos la justicia de Dios por medio de Jesús. Jesús nos restauró a una relación correcta con Dios, así que tenemos la oportunidad de recibir el amor de Dios y crecer en nuestra relación con Él. 2 Corintios 5:17 al 18. Segunda de Corintios 5, 17. De modo, es el que leímos recién, y el 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Con esto en mente, Jesús nos dice que regresemos a un mundo que está abatido y vacío. Compartamos con otros el amor, la esperanza y la sanidad que encontramos solo en Él. Así ellos pueden apartarse de su pecado y del mundo quebrantado a una relación de amor con Dios. Nosotros ahora tenemos la capacidad, por medio del poder del Espíritu Santo, de vivir una vida libre de la esclavitud del pecado. Esta es la esperanza que tenemos en Jesús y es la esperanza que otros desesperadamente necesitan experimentar por sí mismos.
hasta el mundo quebrantado. Amén. No importa cuán abatidas están nuestras vidas, hay esperanza para todos cuando llegue a este punto. Al compartir la historia de Dios, pregunte si hay algo que les impida hacer de Jesús el Rey de sus vidas. Hoy puede usar la oración sencilla de abajo como ejemplo si ellos dicen que quieren hacer de Jesús el Rey de sus vidas. Es bueno seguir cada presentación del Evangelio con una invitación para aceptar a Cristo. Después de compartir su historia o el Evangelio en cualquier forma, puede preguntar, ¿le gustaría ser de Jesús el Rey de su vida? Ahora se dice que sí. Guíen a la persona al Señor inmediatamente. Puede usar la oración simple de abajo como ejemplo. Recuerde que no hay nada especial en recitar las palabras de abajo. Es por medio de la fe en Cristo que somos salvos. Señor Jesús, confieso que soy un pecador. Lamento por todas las cosas malas que he hecho en mi vida. Creo y deposito mi fe en ti, que tú viniste a este mundo, viviste una vida perfecta y moriste por mis pecados. Resucitaste por medio de ti, hay perdón de pecados. Jesús te acepta ahora como mi Señor y Salvador. Por favor, ven a mi vida. Soy tuyo. Gracias por aceptarme. En el nombre de Jesús. Amén. Después de guiar a alguien en esta oración, anímelos a ir a compartir lo que ha sucedido con sus amigos y familia. Es importante recordar que no solo estamos llamando a compartir un evangelio de perdón, sino también a vivir en el reino. Jesús es nuestro Rey. Renunciamos voluntariamente a todo lo que tenemos para seguirle. Esta es una nueva manera de vivir. Comience reuniéndose de manera regular con aquellos que hacen de Jesús el Rey de su vida. Discusión grupal al conciliar los 3 círculos de presentación del Evangelio. Discuta como grupo las siguientes preguntas. ¿Por qué necesito ser salvo? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Qué necesito hacer para ser salvo? ¿Qué sucede cuando soy salvo? Modelo y práctica compartiendo la historia de Dios. Su entrenador tomará un tiempo para hacer una demostración precisa de cómo compartir la historia de Dios, respondiendo algunas preguntas que usted puede tener para que pueda compartirla también. Actividad grupal. Reúnanse en grupos de 2 o 3 y practiquen compartiendo, dibujando la historia de Dios. Ofrezcan comentarios constructivos mutuamente, asegúrese de que sean breves y al punto. Ofrezcan comentarios constructivos en sí. Personaliza las líneas del quebrantamiento según su historia o la historia de la persona que está escuchando. Elimine cualquier término religioso o espiritual que las personas no puedan entender. Ajuste la historia de acuerdo a los comentarios hasta que sea clara y fácil de entender. Repite ese proceso hasta que todos estén tranquilos y seguros. Modelo y práctica. Dominar 3 decisiones cruciales. Una de las partes más difíciles al llevar a alguien a Cristo es hacer estas 3 transiciones. Pasar de una conversación regular a una conversación espiritual. Pasar de su historia a la historia de Dios. Los 3 círculos a la ilustración del puente. Pasar de comprender el Evangelio
hacer de Jesús el Señor de su vida. Su entrenador ahora se tomará un tiempo para demostrar cómo dominar los tres transiciones claves para compartir el Evangelio. Escriba cualquier método, palabra, clave o frase en cada una de las siguientes secciones. Comenzar una conversación espiritual, su historia, la historia de Dios, de la comprensión a la decisión de hacer Señor a Jesús. Aquí hay 5 grandes versículos para memorizar que te ayudarán a compartir claramente el Evangelio. Estos 5 versículos del libro de Romanos a menudo se describen como el camino de los romanos. Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8, Romanos 10, versículos 9 al 10 y Romanos 10:13. La Biblia promete que aquellos que buscan a Jesús e invocan su nombre para la salvación sean salvos. A medida que las personas inician a poner su fe en Cristo, anímalos a comenzar inmediatamente a compartir su historia. También es importante guiarlos a una relación más cercana con Jesús. Empiece a discipularlos inmediatamente. La forma más sencilla de comenzar a discipular a un nuevo creyente es usar el mirar hacia atrás, mirar hacia arriba y mirar hacia abajo, adelante, mientras los dirige en un estudio bíblico de descubrimiento. Consulte el apéndice para saber cómo dirigir efectivamente. Aplicación práctica. Continúe orando diariamente por las personas de sus listas. 2. Comience a memorizar todos los versículos del camino de Romanos. 3. Comparta la historia de Dios con una persona de su lista. Todos los días de esta semana, intente usar los 3 círculos o el dibujo del puente cuando sea posible. Asegúrese de informar a su entrenador lo que sucede. Leamos. Sí. ¿Papilla? Sí. Hemos terminado con pero como dice, ¿verdad? Debemos relacionar nuestra historia con lo que ha hecho Jesús con nosotros y Él sanó a un ciego, ¿verdad? Él sanó a los leprosos. Él sanó a un hijo de un hombre que tuvo fe, que le dijo que no era necesario que fuera a su casa, que con solo que lo dijera, su hijo será sano. Y así yo, ¿verdad? Yo fui de una depresión tremenda que les conté la otra vez, ¿verdad? Era tremenda esa depresión y le doy gracias a Dios de haberla tenido porque conocí a un Dios grande y poderoso que sé que sana, que sé que restaura, que sé que libera, porque así como al ciego, a mí me sanó, al ciego lo hizo él mismo, pero para mí puso a alguien que lo usó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo fue el que me libertó de esa depresión tan fuerte y ahora digo, soy libre, libre porque su palabra también me hizo libre, porque tuve hermanos aquí en Cristo que los que están ahorita y aún otros que me levantaron la mano, que oraron por mí, que oraron por mi depresión para que Dios hiciera la obra en mí y la hizo. Así como les digo, la hizo con el ciego, como lo hizo con los leprosos, como lo hizo con el hijo de este señor, que él fue porque creyó en Jesús. Él había oído de Jesús y creyó y le dijo, con solo tu palabra, Señor. Y Dios lo dijo, cuando llegues a tu casa, tu hijo será sano y fue sano. El ciego también, luego decían, ¿verdad? Le preguntaban si los papás habían pecado, que por
por lo cual él había sido ciego desde nacimiento. Y él dijo que no, ¿verdad? Él había sido ciego porque así nació, pero él agarró tierrita, lo escupió, lo puso en sus ojitos y le dio esa sanación. Y así como dice también su palabra, que por sus heridas somos sanados y que por su palabra somos liberados, porque la palabra de Dios, el evangelio de Dios, es palabra de poder para salvación, para restauración, para redarguirnos, para confrontarnos y para ir sanando todo lo que no le agrade a Dios de nosotros. Y así podemos decir que tenemos un Dios grande y poderoso, que es un Dios de orden, que creó el cielo y la tierra en un orden completamente, que de lo negro Él hizo la luz, hizo la noche, hizo la oscuridad, que vemos que es el día y que es la noche, que Él hizo los peces, los árboles, toda la creación para nosotros, para gozarla nosotros. ¡Qué privilegio! Tenemos ese pescado que nos nutre, tenemos esos árboles donde vamos a agarrar esa fruta para nutrir nuestro cuerpo, esa creación de orden, porque lo hizo en orden desde el primer día, segundo día, tercer día, y creó algo para él sumamente importante. A nosotros nos creó tan hermosos nuestros ojitos, nuestra naricita, nuestras manitas, bracitos, piernas, cada órgano que nos ayuda a la función de nuestro cuerpo. Tenemos emociones, buenas o malas, pero tenemos emociones. Podemos decir, me uno a mi hermana que sufre, me uno a mi hermana que se alegra y me alegro con ella. Nos da ese amor. Nuestro amor es imperfecto, pero el de Él es tan perfecto, tan hermoso, que todo hizo precioso para nosotros. Vemos los bosques, vemos los mares, el aire, que tantos murieron en la pandemia por no poder pagar ese oxígeno, y nosotros lo tenemos gratis. Por eso decimos, Dios está aquí, lo sentimos por el aire que respiramos, porque Él nos da ese aire, esos árboles que nos dan oxígeno diariamente, ese aire que tanto necesitamos, y así lo necesitamos a Dios, porque sin Dios no podríamos hacer nada. Él es el que nos ama por sobre todas las cosas, a pesar de que somos imperfectos, que estamos en la lucha de, como dice su palabra, esfuérzate y sé valiente, que yo estoy contigo, y todo lo podemos en Cristo, pero sin Él no podemos andar. Así es que yo los invito a que conozcan más a Dios, a que sientan su presencia, a que sientan esa paz, ese amor. Los que todavía no lo conocen, los que todavía no lo aceptan como su Señor y Salvador, los invito a tener esta relación. No les voy a decir que no va a haber problemas, sí va a haber problemas, pero ya tenemos esa paz de que Él lo va a resolver, que Él es el que le pelea por nosotros y que Él lo va a dar en el tiempo Cairo de bendición. No es en nuestro tiempo, hermanos. Yo tardé 3 años para que me sanara, para que me liberara, y le doy gracias a Dios que lo hizo así, porque si lo hubiera hecho pronto, mi corazón era tan duro que me hubiera vuelto al mundo y me hubiera perdido. Y hoy le doy tanta gloria a mi Dios y tantas gracias de haberlo dejado tanto tiempo para que me hiciera esta mujer que ahora soy, esta mujer que lo sigue, que se hinca, que la
llenó de esa confianza, de esa fe por medio de su palabra y por medio de la tribulación que estaba pasando, porque es cuando más lo buscamos, cuando más nos hincuamos, pero cuando más sentimos que Él está con nosotros y que Él está obrando aunque no lo veamos. Así en mi hermana Viri, en mi hermana Graciela, que también sus testimonios son de poder, de sanación. No podemos decir más que gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida y deseamos de corazón que todos aquellos que no lo conozcan quieran conocerlo. Y le damos gloria y honra a mi Señor por lo que ha hecho por Miguel, por Gracielita, Viviana, Ramón, por mí, por Luz, por tantas que aquí vienen a dar sus testimonios de poder que ha hecho Dios en cada una de ellas. Y que por esos testimonios yo salí también adelante, porque yo decía, si sanó a Viviana, yo sé, Señor, que tú me sanarás. Si sanó a Graciela y la está sanando, Señor, yo también, yo quiero ese Dios que ama a Viviana, yo quiero ese Dios que sana, ese Dios que restaura, ese Dios que libera. Y llegó el día que tuve ese Dios que me liberó y que me sigue liberando de muchas cosas que todavía no son agradables a Él, porque Él nos va perfeccionando con cada prueba. Pero ahora las pruebas sabemos que Él nos ayuda en cada prueba, que Él es el que tira murallas, que Él es el Dios de los ejércitos de Israel, que pelea por cada uno de nosotros y que no estamos solos, que ya no es con nuestra fuerza, porque no, con nuestra fuerza no hacemos nada más que estar peor por las malas decisiones. Ahora es por el Espíritu de Dios que nos defiende y le damos gloria y honra a mi Señor por todo lo que hace, por todo lo que hará y por todo lo que va a hacer todavía en nosotros y en las personas que puedan escuchar estos estudios, para que Él penetre esa semilla de poder suyo y de salvación, para que lo acepten como su Señor y Salvador en sus vidas. Amén, Señor Jesús.